Hola amigos, bienvenidos a su canal Orientación Constructiva. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre cómo debemos hacer para enfrentar los duelos en esta etapa de la vida que estamos viviendo. Primero que nada, debemos entender qué es un duelo. Es el conjunto de procesos psicológicos que se producen normalmente ante la pérdida de un objeto o un ser amado y que con el tiempo llevan a que renunciemos a este. Existen diferentes etapas para poder enfrentar los duelos. La negación es un mecanismo por el cual el sujeto rechaza la idea de una pérdida, muestra incredulidad y en muchas ocasiones siente ira. Otra etapa que se da en los duelos es la resignación. En ella normalmente se admite la pérdida y obviamente con el tiempo sobreviene la pena. Por otra parte viene el desapego, en el que se renuncia al objeto o al ser querido y se empieza a producir una adaptación de la vida sin él. En la adolescencia existen algunas etapas que se tienen que vivir, que tienen que ver con los duelos que debemos enfrentar. El primero es el duelo por el cuerpo infantil. En esta etapa el adolescente sufre cambios muy importantes y muy rápidos y empieza a darse cuenta que su cuerpo ya no es el de un niño y tiene que enfrentarlo. Otro de los duelos que se vive en la adolescencia es precisamente el duelo por el rol y la identidad infantil. En este momento nos tenemos que dar cuenta que nuestro rol como menor de edad ha cambiado. Hemos dejado la etapa infantil para llegar a la pubertad y posteriormente a la adolescencia. La pérdida de la identidad infantil debe reemplazarse por la identidad adulta y por lo tanto tendremos que pasar por un proceso de angustia. Otro de los duelos que se presentan en la adolescencia es precisamente por el duelo de los padres en la infancia. En esta etapa nos damos cuenta que el papel que jugaban nuestros padres va a cambiar. Antes representaban una figura y ahora van representando una diferente en cuanto a la relación que tienen con nosotros. El sentido de sobreprotección que teníamos cuando éramos niños ahora va a cambiar por un sentido de apoyo. Otro de los duelos que es muy importante es el abandono de la bisexualidad infantil. Es decir, que el género cuando éramos pequeños no tenía tanta importancia como el que empieza a presentar en la adolescencia. Ahora vamos a tener un rol muy específico dependiendo del género y por tanto llegamos a sentir que nuestro papel ha cambiado y eso nos puede llegar a afectar. Resulta muy importante atender a algunas tareas que nos ayuden a superar los duelos. Primero que nada, debemos aceptar la realidad de la pérdida. Debemos darle un enfoque emocional a nuestras pérdidas, es decir, afrontarlo de manera intelectual, pero no dejar de lado la parte emocional. Como segunda tarea, debemos trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Es decir, poco a poco ir teniendo contacto con lo que sentimos y trabajar día con día en entender que ha existido esa pérdida. En un tercer momento, debemos adaptarnos a un medio en el que el fallecido está ausente. Cuando estamos hablando de la ausencia de un ser querido o de alguna persona que se encuentre cercana. Y enseguida, la cuarta tarea consiste en recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Esto nos va a hacer entender que el hecho de que una persona ya no esté con nosotros es algo muy difícil de llevar, pero tenemos que trabajar en ello. Existen muchas manifestaciones del duelo, incluso manifestaciones sentimentales como la tristeza, la ira, el enfado, el autorreproche, la ansiedad, la soledad emocional, la fatiga, la impotencia, incluso algunos anhelos y algunas veces hasta el alivio. Por otro lado, el duelo también tiene ciertas manifestaciones físicas, como un vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, una hipersensibilidad al ruido, la falta de aire, debilidad muscular, falta de energía o agotamiento y hasta algo de sequedad en la boca. El duelo se manifiesta sentimentalmente, pero también tiene una manifestación física. Este se puede ver reflejado en diferentes conductas, tales como trastorno en el sueño, trastornos alimenticios, alguna conducta distraída, el aislamiento social, soñar con el fallecido, evitar recordar a la persona que falleció, incluso intentar hablar con él, hacer suspiros muy prolongados y algunas personas llevan a cabo hasta una hiperactividad. Bueno amigos, esta es solamente una pequeña parte de este tema.
Es importante que trabajemos con todas nuestras pérdidas y todos nuestros duelos, porque finalmente vamos creciendo. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ir adelante y con ello tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. Con esto estamos terminando este breve video. Espero te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algunos consejos para poder enfrentar todos los duelos que se te vayan a presentar en tu vida diaria y sobre todo en tu vida de adolescente. No olviden darle like al canal y nos vemos más adelante aquí en Orientación Constructiva. Hasta pronto.